Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Les voy a presentar ahora un ejemplo que les puede ayudar para clarificar algunas ideas respecto de los diagramas de fases y el comportamiento de las sustancias puras. Es un ejemplo que les voy a mostrar ahora, que es este de acá, que dice: indicar en un diagrama de fases de presión versus temperatura cada una de las etapas del calentamiento de una sustancia pura desde el estado sólido al estado gaseoso. O sea que lo que me están pidiendo es que piense en el calentamiento de una sustancia pura. Esto ya lo vimos cuando estudiamos calorimetría en Introducción a la Química, donde si yo voy entregando calor a una sustancia pura, lo que veo es que atraviesa por distintas etapas y esta sería una curva de calentamiento. Y a partir de esto, que sería un diagrama que me sirve para hablar del calentamiento de una sustancia pura, me piden que indique o marque cómo sería el mismo proceso en un diagrama de fases. Un diagrama de fases típico de una sustancia pura tiene marcadas distintas secciones, eso ya lo vieron cuando revisaron la teoría. Entonces, vamos a mirar primero esa curva de calentamiento. Esa curva de calentamiento tiene dos tipos de comportamientos. Las liñitas rosas, que tienen distintas pendientes, corresponden a el proceso de calentar, o sea, aumentar la temperatura de una sustancia pura en un estado de agregación. Entonces voy a tener una primera etapa donde se calienta el sólido, una segunda etapa donde se calienta el líquido y una tercera etapa donde se calienta la sustancia gaseosa. Ahora, en esta curva de calentamiento también hay unas rectas de color verde que se corresponden al cambio de estado y que, como corresponden a un cambio de estado, están marcadas, ¿sí?, como una línea horizontal porque corresponden a procesos que ocurren sin cambio de la temperatura. Entonces voy a tener para una sustancia pura modelo un primer cambio de estado cuando paso del sólido al líquido y un segundo cambio de estado cuando paso del líquido al gas. Si yo tengo en cuenta todos los procesos juntos, ¿qué va a pasar? Voy a tener el hielo a determinada temperatura, voy a calentar el hielo, o por ejemplo si fuera el agua, ¿no? El hielo, que sería agua sólida, voy a entregar calor y con el calor que entrego voy a lograr que el hielo sólido pase a hielo líquido sin que cambie la temperatura. Luego voy a ver un aumento de la temperatura del líquido hasta que llego a la temperatura de vaporización o de ebullición. Ahí voy a ver el cambio de estado del líquido al gas y después voy a ver un calentamiento del gas hasta la temperatura que sea mi temperatura final. Esto ya lo hablamos en Introducción a la Química, simplemente un repasito. Em, el tamaño que tiene cada una de estas rectas y la pendiente en el caso de los calentamientos de las distintas fases tiene que ver con características propias de la sustancia. Y en realidad lo que me está diciendo es qué tanto calor debo entregar. Entonces el cambio en el eje Y, ¿sí?, me dice que tanto aumenta la temperatura con un calor entregado, va a estar relacionada a la pendiente justamente con el calor específico de la sustancia en ese estado de agregación. Y si miramos lo que pasa con las rectas que se corresponden a los cambios de estado, voy a tener siempre la temperatura constante y un valor de calor asociado que va a estar relacionado con el calor latente para ese cambio de estado, o lo que es lo mismo, el delta H para ese cambio de estado. Este gráfico que muestra temperatura contra calor entregado está hecho a presión constante. Y esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando pasemos al diagrama de fases. El diagrama de fases para una sustancia pura grafica presión contra temperatura. Siempre es así. Tiene tres rectas principalmente. Hay sustancias que presentan diagramas de fases un poquito más complicados, pero este sería un diagrama de fases típico. Una zona que corresponde a la sustancia líquida, una zona que corresponde a la sustancia sólida y una zona que corresponde a la sustancia gaseosa. Ustedes en la teoría vieron, y vamos a discutir más adelante en otros ejemplos, cuáles son los puntos que determinan el inicio y el final de cada una de estas curvas.
Pero lo que nos interesa a nosotros ahora pensar es en cómo combinar estos dos diagramas. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy calentando el sólido, en este diagrama de fases, el calor no se nota, ¿sí? No se ve. Lo que yo voy a ver es que a una determinada presión constante, porque dijimos que el gráfico de calentamiento es a presión constante, voy a tener un cambio en la temperatura que va a corresponder a un movimiento dentro de la zona que consideramos la del sólido. Cuando llego a el valor de calor que se corresponde al cambio de estado, en el gráfico, en el diagrama de fases, eso se va a corresponder a un punto, porque un punto en la curva que marca el equilibrio entre el líquido y el sólido, esta curva de acá, es justamente la que corresponde a las temperaturas de fusión de esa sustancia en particular. Entonces, toda esta recta se va a resumir en un punto en esta curva. Después voy a calentar el líquido, o sea que lo que voy a ver es la presión sigue constante y voy a ver un aumento de la temperatura, la presión sigue constante, veo un aumento de la temperatura que me ayuda a desplazarme a lo largo del diagrama de fases en toda la zona del líquido hasta que llego al equilibrio líquido-vapor. Cuando llego al equilibrio líquido-vapor, cuando llego a la temperatura que va a ser la temperatura de ebullición para la presión determinada, voy a tener de nuevo en el diagrama de calentamiento una recta horizontal que corresponde a ese cambio de estado, que se correlaciona otra vez únicamente con un punto en esa curva de equilibrio líquido-vapor. Y después voy a tener una tercera parte que se va a corresponder al calentamiento del vapor, que me va a permitir moverme a distintas temperaturas, siempre con la misma presión, dentro de la zona que corresponde al gas. Este manejo, eh, estudio o análisis de los datos en distintos tipos de diagramas es una de las habilidades que se supone que ustedes deberían de adquirir durante el curso. Yo les quiero mostrar este gráfico, si ven, tiene muy fea definición porque es un diagrama de un libro bastante viejo, pero que me parece que está bueno pensar que en principio una sustancia pura yo la puedo definir diciendo tres de sus características, que son la presión, el volumen y la temperatura. Si yo tengo tres variables, lo que corresponde para esa representación es un diagrama en tres dimensiones, en 3D, que sería lo que me estaría indicando este cubito de acá. Cuando yo trabajo, por ejemplo, a una presión constante, ¿sí? Lo que voy a hacer es tener un corte del cubo a determinada presión, o lo puedo pensar como que aplasto el cubo sobre determinado valor de presión, y entonces voy a tener que el gráfico que me va a quedar es de cómo varía el volumen con la temperatura. Este es un gráfico que no solemos usar. Ahora, cuando lo que mantengo constante es la temperatura, el corte del cubo es una determinada temperatura, y eso es lo que voy a llamar un isoterma, porque todo ocurre a una misma temperatura, y el gráfico me va a quedar como presión y volumen, y eso sería justamente un isoterma de Andrews. O sea, si yo proyecto este cubo considerando una o varias temperaturas, voy a tener el gráfico que se corresponde a las isotermas de Andrews. Por el contrario, si yo lo que hago es mantener un volumen constante, indicar un volumen constante y proyectar sobre el plano que corresponde a presión, temperatura, lo que voy a obtener es un diagrama de fase. Por eso existe también esa correlación o esa relación entre los diagramas de isotermas de Andrews y los diagramas de fases para una sustancia pura. Yo en este otro diagrama lo que hice fue justamente marcarles la correlación entre las dos representaciones. Las dos representaciones tienen la misma información si son para la misma sustancia pura, pero una forma bastante diferente de plantearlo. Me interesa sobre todo que presten atención a que esta recta horizontal, ¿sí? Se va a corresponder, esta recta horizontal que corresponde al equilibrio líquido-vapor en un isoterma de Andrews, se va a corresponder a un punto sobre la curva de equilibrio líquido-vapor en un diagrama de fases, siempre hablando para una sustancia. Bueno,
Espero que les haya servido esta explicación. Cualquier cosa, como siempre, se ponen en contacto por el foro de cátedras virtuales o me preguntan en la próxima reunión sincrónica que tenga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.